que había una diferencia entre procariota y eucariota. ¿Ya? Ya. Es muy importante conocerlo. Ya lo había explicado en la primera clase. Ahora vamos a lo que es material nuclear. El material nuclear que tienen las bacterias. Habíamos dicho que las bacterias tienen doble cadena de DNA o de ácido nucleico. No era una, pero ¿qué era? ¿Qué era la bacteria? Circular. Escuchen acá. Escuchen por favor. Elber, ¿cómo se llama? Elber. Escuchen acá. Mismo siendo una cadena circular, es una cadena larga. Una bacteria, ¿cuánto mide? Las bacterias miden una micra, menos de una micra, son chiquititas. Por eso es que ustedes utilizan solo el lente 100, ¿no es cierto? Ya en parasitología ni van a utilizar el 100, más van a utilizar el 40, el 10, ¿no es cierto? En microbiología se utiliza mucho el lente 100. Entonces, miren, una bacteria que mide una micra, que es chiquita, una cadena que es larga, ¿no es cierto? Una cadena que es larga. ¿Cómo creen que entra en esa bacteria? ¿Qué tiene que pasar con ese? Se enrolla. Enrollarse. Ahí hay una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Topoisomerasa. ¿Qué hace la topoisomerasa? Enrolla y desenrolla. Porque para que la bacteria se pueda replicar tiene que desenrollarse la cadena de de ácido nucleico, ¿no es cierto? Eso hace la topoisomerasa. Enrolla y desenrolla. ¿Ya? El plásmido, ¿qué era el plásmido, niños? ¿El plásmido qué era? ¿O plasmidio qué era? ¿Qué desenrollado? Topoisomerasa. ¿Qué desarrollado? Entonces, El ácido nucleico, la cadena de ácido nucleico. ¿Qué, muchachos? ¿Qué era el plásmido? ¿Qué era el plásmido? ¿Quién se explicó eso en la clase pasada, en las anteriores? Miren, ¿esto qué sería? El ácido nucleico. ¿Cierto? Recuerden que no tiene membrana nuclear. Aparte del ácido nucleico propio de la bacteria tiene otro ácido nucleico pequeño, que se llama ¿cómo? Plásmido. El plásmido tiene replicación autónoma, él solito se replica, no necesita, miren, él no depende, no depende de acá. Él solito que se replica. ¿Qué albergaba el plásmido, jóvenes? ¿Qué eran estos de aquí? ¿Qué eran estos? No. ¿Qué eran? Los genes. Genes. Genes que generalmente albergan información de resistencia a los antibióticos. ¿Cierto? Entonces, cuando una bacteria, en esta bacteria de aquí, se le quiere pasar un gen a la de acá, generalmente son los genes contenidos en ¿dónde? En el plásmido. ¿Ya? Es el gen contenido en el plásmido. Los plásmidos albergan muchos genes de resistencia. ¿Ya? Bueno, miren. Ahora, ¿qué es esto de aquí, niños? Cilios o pilis. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para moverse. No le damos la movilidad a la movilidad a la bacteria, no es eso. Para sujetarse. Para adherirse. Recuerden que una bacteria ¿Cómo dijo cilios? para ¿Cilios o pilis? para hacer daño, miren, para que una bacteria reconocer un cuerpo o reconocer una parte de un cuerpo, primero tiene que adherirse. Primero se adhiere. ¿Con qué se adhiere? ¿A través de qué? Los cilios. ¿De los cilios o los pilis? Ahora hay un pili especial que se llama pili F, miren, que se llama así. Es un pili especial que se llama pili F. Este pili F hace esto. Miren, aquí tengo una bacteria, miren. Aquí tengo una bacteria y miren lo que hace este pili F. Tengo una bacteria. Hagamos de cuenta que ¿esto qué era? ¿Esto qué es? El plásmido. El plásmido, ¿qué tenía el plásmido? Genes. ¿Qué
¿Qué está pasando acá? Los Se está está transmitiendo transmitiendo otra bacteria, otro ¿Qué plasma. compartimos? el gen de resistencia. Genes de resistencia. Entonces, ¿para qué sirve ese PDR? Material genético. Generalmente puede ser material genético, genes que alberguen otras cosas que no sean resistencia, ¿no es cierto? Pero generalmente, ¿qué es? Resistencia a los antibióticos. ¿Y cómo lo hace? A través de un PIB denominado F. Este proceso se llama conjugación. Este proceso de transmitir material genético, generalmente genes de resistencia, ¿cómo se llama? Un proceso de conjugación. Lo hace a través de un PIB llamado F. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, el PIF, el PIF, ya, ¿se forma al momento de querer pasar el gen o está presente ya en la bacteria? Ya está presente en la bacteria. O sea, se activa o se hace más grande cuando ya va a pasar el gen. Ah, ya. Pero el que lo tiene, lo tiene. Como que se activa. ¿Ya? Bueno, vamos al tema de las esporas. Habíamos hablado que las bacterias tienen dos formas, vegetativa y celular. Miren, pasa esto. Hagan de cuenta, miren. Esta es la bacteria, miren. Esta es la bacteria. Una vez estoy dibujando un coco, ¿no es cierto? No todas las bacterias tienen capacidad de esporular. ¿Quiénes dijeron los géneros que más esporulaban? Bacilos y Clostridium. Son los géneros bacterianos que más esporulan. Bacilos y Clostridium. ¿Ya? Miren, esta es la bacteria. ¿Ya? Hagamos de cuenta, es una bacteria, es un coco. Ella encuentra un lugar inhóspito para su subsistencia. ¿Qué hace? ¿Qué forma? Como una capa. No es cápsula. No es cápsula. Forma una capa. ¿Ya? Una capa que tiene ¿qué? Ácido dipiconílico más calcio. Ácido dipiconílico más calcio. Dipiconílico. Con C. Dipiconílico. Dipiconílico más qué? Dipiconílico más calcio. Entonces, ¿qué es? Es una pared, miren, es como una capa, ¿no es cierto? Que está envolviendo ¿a quién? A la bacteria. Esa la hace resistente a la desecación, la hace resistente a la temperatura. ¿Sí me entienden? Eso es la espora. ¿Todas las bacterias tienen capacidad de esporular? No. No todas. Si todas tuvieran capacidad de esporular, hubiéramos podido, ¿no es cierto? Hubiéramos muerto. ¿Por qué no nos morimos por las bacterias? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? Patogenicidad de las bacterias, jóvenes. Vamos a hacer porque quiero hacer una parte práctica. Patogenicidad de las bacterias. Miren, ¿a qué se refiere? Miren, ¿ustedes creen que unas bacterias van a ser más patógenas que otras, sí o no? Sí. Ya. ¿Cómo está dada la patogenicidad de las bacterias? En la capacidad de invadir el cuerpo. ¿Sí me entienden? Unas bacterias tienen mayor capacidad de invadir el cuerpo que otras. ¿Sí? Pero para invadir el cuerpo, primero, ¿qué tienen que hacer? Reconocer. Luego, ¿qué es? Adherirse. Y comienzan a hacer daño. ¿Cierto? Ahora, esa patogenicidad, jóvenes, está regulada bajo algo que se llama factores de virulencia. Factores de virulencia. Factores de virulencia. Factores de virulencia de las bacterias. ¿Ya? ¿Qué son esos factores de virulencia? Son proteínas, ¿ya? Son estructuras de la bacteria
que le permiten a la bacteria adherirse, invadir y resistir al sistema inmune. Cuando yo digo invadir, me refiero a invadir el cuerpo, ¿no es cierto? Y resistir al ataque del sistema inmune. Miren, porque no solo hace falta que la bacteria reconozca el cuerpo, ¿no es cierto? No solo hace falta que la bacteria se adhiera al cuerpo. No solo hace falta que la bacteria invada. ¿Qué más hace falta? Que resista el ataque del sistema inmune. De esa manera, ¿ya qué va a ocasionar? Va a ocasionar daño, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay múltiples formas. Hola. Procesos, ¿no es cierto? Miren, ¿una cápsula será un factor de virulencia, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque resiste al antígeno. Porque le ayuda a resistir al antígeno. ¿A qué? La fagocitosis. Ajá, la fagocitosis. ¿Resiste la fagocitosis? ¿Es un factor de virulencia? Sí. ¿La endotoxina es un factor de virulencia? Es todo lo que ayuda a resistir a la bacteria. Más resistir también a hacer daño, ¿no es cierto? No me falta hacer daño. ¿La endotoxina será un factor de virulencia? Sí, claro. ¿No es cierto? ¿La espora será un factor de virulencia? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces todo eso que le permite a la bacteria, inclusive de ocasionar daño. Porque miren, ella muriendo ocasiona daño. ¿Ya? Miren, entonces vean. Vamos a hacer unos dibujos acá y vamos a ir a explicar. ¿De favor? No. Sí, se dan unas lagañas que se están ahí. Esta es la bacteria y este es el macrófago. Miren. El macrófago siempre es una célula grandota. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? Comerse las bacterias. Y cuando se come la bacteria, miren, a ver, voy a dar rojo para que la vean mejor. Miren. Esta es la bacteria. Entonces, miren, ella hace esto, miren, hace así como que invagina su membrana y hace así. ¿Cierto? La bacteria entra en algo que se llama fagosoma. Fagosoma. ¿Qué ven ahí? ¿Qué hay ahí? ¿De qué? ¿Despoblación o no? Nada que ver. La bacteria está rodeada de qué? De macrófago. Ah, ¿del macrófago? Muy bien, de una capa. ¿De dónde viene esa capa? El macrófago. Miren acá, no ven. ¿De dónde viene esa capa? ¿Cuál es el distintivo con colores? Del macrófago. De la membrana del Macrófago. ¿Quieren que está azul? La capa azul. Ya miren, la bacteria, el macrófago cuando come siempre lo que come lo envuelve en una capa. ¿Esa capa de dónde viene? Es parte de la membrana de qué? Del macrófago. Entonces, ¿qué es un fagosoma? No es más que lo que el macrófago comió envuelto con parte de su membrana. Eso es un fagosoma. ¿Ya? Es el fagosoma. ¿Sí? Bueno, miren. Ahora, una vez que el fagosoma está acá, hay otra parte, escuchen niños, hay otra parte, aquí miren, que se llama ¿se han escuchado del lisosoma? ¿Lisosoma de qué viene? De lisis, de expulsión, ¿cierto? El lisosoma viene de lo que se llama lisis, de expulsión. ¿Ya? ¿Qué pasa, jóvenes? Miren, ¿qué contiene el lisosoma? El lisosoma tiene gran cantidad de enzimas hidrolíticas, proteolíticas, lipolíticas, o sea que destruyen todo. Ahora ustedes entienden por qué, luego de que el proceso de fagocitosis
el fagosoma tiene que unirse a un lisosoma. ¿Sí entienden, no es cierto? ¿Por qué? Porque viene este lisosoma aquí, miren. ¿Y qué hace? Liberar dentro del fagosoma, ¿qué? Enzimas hidrolíticas, proteolíticas, o sea, destruyen proteínas, destruyen lípidos, destruyen todo. ¿Y qué pasa con la bacteria? Destruyen. Luego del proceso de fagocitosis viene una parte que se llama unión fagosoma-lisosoma. ¿Qué? Fagosoma, el lisosoma. Miren que el fagosoma tiene que unirse a ¿quién? Al lisosoma. Tiene que unirse al lisosoma. Entonces miren, ¿qué hace la bacteria para resistir? Miren, ven. ¿De qué se une? Al lisosoma. No, el fagosoma se une al lisosoma. No, el lisosoma es una fagosoma. No, es el lisosoma. ¿Qué hace la bacteria? ¿El La lisosoma bacteria es lo que va a fagosoma hacer o es fagosoma producir lisosoma? sustancias Lisosoma, que van a evitar la unión del fagosoma con el lisosoma. ¿Resiste o no resiste? Resiste. Es un proceso de ¿qué? De resistencia. ¿Es un factor de virulencia, sí o no? Porque está resistiendo el ataque del... Esto es una célula del sistema inmune. Está resistiendo el ataque del sistema inmune. Entonces es uno de los procesos. Ella produce sustancias que van a evitar la unión de ¿quién? Del lisosoma con el fago, y la bacteria vive feliz aquí dentro de este macrófago. El macrófago es una célula que tiene capacidad de recorrer todo el cuerpo. Ahora entienden por qué hay muchas bacterias, muchos agentes patógenos que les encanta dejarse fagocitar del macrófago. ¿Sí entienden? Lo hacen con la finalidad de una estrategia. Lo que saben es que ese macrófago anda por todos lados, ¿cierto? Recorriendo todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces ellas intencionalmente se dejan fagocitar. ¿Pero para qué? Porque si las recorren por todo un ejemplo, hagamos de cuenta que esta bacteria le encanta llegar al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué hace? Cuando llama con el macrófago, llega ahí al sistema nervioso central, atraviesa la barrera hematocefálica y vive feliz aquí dentro del cerebro. ¿Sí me entienden? Entonces, es una de las maneras, ¿no? Ella produce sustancias que va a evitar que el fagosoma se una al lisosoma. Ya. Otra, miren. Pasa esto, miren. Este es un proceso. El otro es, se la come, está dentro de un fagosoma, luego viene la función fagosoma-lisosoma, la bacteria hace esta, miren. ¿Qué pasó? Se liberó del fagosoma. ¿Qué pasó? Se salió del fagosoma. Otro factor de violencia, escapar del fagosoma. ¿Cierto? Entonces viene el lisosoma y se une el lisosoma al fagosoma ahí. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque no produjo sustancias. ¿Qué es lo que hizo ella? ¿Qué es lo que hizo ella? Escapar. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Viene el lisosoma, ¿qué pasa? Se une y no va a encontrar nada. Y ella está dentro del macrófago. ¿Sí entienden? Ahora vamos afuera. Vamos afuera. Miren, aquí está la bacteria. Miren, aquí sí viene lo que les expliqué al inicio. La bacteria está afuera. ¿Qué va a hacer el macrófago? La va a comer. Entonces ella antes de que se la coma, ¿qué produce? ¿Se la come? No. ¿Cierto? No se la come. Acuérdense otra. No es que directamente el macrófago reconocía la bacteria. ¿Quién la reconocía? ¿Quién la reconocía? El anticuerpo. Entonces ese proceso se llama como opsonización. Así se llama. Opsonización. Opsonización. Miren, el anticuerpo reconoce el antígeno de la bacteria, se une. Recuerden que la fracción variable y la fracción constante, la constante que se unía. Al macrófago. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Inhibe la ¿qué? Opsonización. ¿Qué hace? Miren, ejemplo, el Staphylococcus aureus tiene en su pared celular algo que se llama proteína A. ¿Qué hace la proteína A? Evita que
la fracción variable del anticuerpo se une a quién? Al antígeno. ¿Se produce la opsonización, sí o no? No. Entonces, si no se produce la opsonización, ¿este macrófago va a reconocer a la bacteria? No. ¿Produjo cápsula? No. ¿Es un factor de virulencia? Sí. Porque está resistiendo el ataque del sistema inmune. ¿Ya? Y por último, ¿qué ves? Y por último viene la producción de antioxidantes. La producción de antioxidantes. ¿Han escuchado los antioxidantes? Antioxidantes. ¿Sí han escuchado? Dice que la vitamina E, que la es verdad. ¿Por qué nosotros envejecemos? A medida que va pasando el tiempo, vamos envejeciendo. Ya. Esperamos. Rapidito. Hagamos de cuenta algo, miren. Les puse el ejemplo aquí. Miren, el macrófago se la comió una bacteria, entró en un ¿qué? Un fagosomo. ¿Pero qué pasó? Luego tiene que unirse con el lisosomo. ¿Pero qué hizo ella? Se escapó. Aquí está. Igual el sistema inmune tiene múltiples mecanismos para poder destruir la bacteria. Hay algo que se llama esto, miren. Estallido respiratorio. ¿Qué entiende por esa palabra estallido respiratorio? Las células respiran. ¿Qué tienen pulmones? No. Lureños. ¿Las células respiran? ¿Tienen pulmones? Ah. Tierra depende de tener pulmones, ¿no es cierto? No. No. La respiración Las lureños. Pues tienen pulmones. ¿Sí? Tienen pulmones chiquititos, ¿sí? ¿Tienen pulmones las células? No. No es cierto. Pero hay algo que se llama respiración celular. Una cosa es la respiración, donde se produce en fisiología, donde ves. El aire entra por las vías respiratorias y con la finalidad, eso se llama ventilación, ¿no? La cantidad de aire que ingresa para que se produzca el intercambio gaseoso. Pero se llama respiración, y otra cosa es la respiración celular. Ahí es donde viene el famoso llamado ciclo de Krebs. ¿Para qué es útil la respiración celular? Para producir ATP, ¿no es cierto? Energía. ¿Cuál es el sustrato de la respiración celular? A ver usted. El ATP es el producto. El ATP es el producto. ¿Cuál es el sustrato de la respiración celular aeróbica? ¿Ah? Ya, muy bien, oxígeno, porque es aerobia. ¿Qué más? Cuando te comes el pan o cuando te comes, ya, pongamos la Coca-Cola, ya. Tomas un vaso de Coca-Cola. ¿Qué estás tomando? Azúcar. ¿El azúcar qué es? Glucosa. ¿Cuál es el sustrato de la respiración celular? La glucosa. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya sabes por qué tomas Coca-Cola, ¿no es cierto? Glucosa. La glucosa, entonces, ¿qué es? Miren, escuchen acá, la glucosa entra en una serie de etapas bioquímicas y producen ¿qué? ATP. Pero durante ese proceso se producen muchos, o sea, la respiración celular produce muchas sustancias oxidantes. Durante todo ese proceso de reacción de la respiración celular se producen muchas sustancias oxidantes. Un ejemplo de ellos, miren. ¿Qué es esto? La agua oxigenada. Que se produce agua oxigenada, jóvenes, cuando yo estoy respirando, la verdad que se produce. Mi célula, ¿qué tiene que tener para poder defenderse de esa agua oxigenada? ¿Qué tiene que tener? Sustancias mi célula tiene que producir ¿qué? Sustancias antioxidantes. Porque esta agua oxigenada es una sustancia oxidante.
Cuando yo hablo de oxidantes, ya lo vamos a ver más adelante, es de robar electrones. El oxígeno es, miren, hasta los elementos químicos se acomplejan, ¿no es cierto? ¿A quién se quiere parecer el oxígeno? Así como nosotros a veces vemos una foto, ay, quiero ser así, blanco, verde, ¿no? O sea, que yo me acepto como soy. ¿Por qué el oxígeno se quiere parecer a los gases nobles? ¿Por qué? ¿Sí vieron química o no? Ay, yo me olvidé, yo sabía eso. Miren, rapidito les explico acá. Miren, Oxígeno, los gases nobles, yo me acuerdo de eso, pero no me acuerdo para por que qué. entiendan que es algo oxidante. El oxígeno quiere parecerse a los gases nobles, sea como sea. Al hidrógeno le da lo igual. Miren. A ver. Si yo grafico un átomo, yo tengo el núcleo y tengo los orbitales, ¿no es cierto? ¿Qué hay en los orbitales? Muy bien, electrones. El primer orbital se satura con 2 electrones. Ajá. El siguiente orbital se satura con ¿cuántos? Con 8. Con 8. Sí. Entonces miren, aquí ¿cuánto tiene el oxígeno? 1, 2, 3, 4. 2, 4, 2. ¿Cuánto tiene? Tiene 6. ¿Cuánto le falta? 2. Entonces cuando el oxígeno anda por el cuerpo, anda con la finalidad, él lo que le encuentra, ¿qué hace? Robar electrones. Por eso él se quiere parecer a los gases nobles. Y los gases nobles que tienen en su última capa, ¿cuántos electrones tienen? 8. Tienen 8. Y como yo les dije, al hidrógeno le da igual. Él es el elemento que se descomplica de la vida, ¿no es cierto? Él, si se parece al gas noble, bien, si no se parece, le da igual. Entonces aquí hay un hidrógeno, miren, acá hay otro hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuántos? Él solo tiene un electrón. ¿Cierto? ¿Qué tiene? Esto tiene un electrón. Entonces, ¿qué hace? Para que el oxígeno se quede tranquilo, ¿qué pasa? Se regala el electrón. Pero no se lo regala, se lo comparte. ¿Y acá qué hace? También. Se lo comparte. ¿Qué se forma? Una cadena. ¿Qué se forma? Una cadena. No. ¿Qué se forma, niños? Agua. Quedó tranquilo el agua. ¿El agua anda robando electrones? No, si no todos el mundo murieran, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ahora, el oxígeno cuando entra al cuerpo, el entrar mucho oxígeno es malo, la verdad que sí. Pero ¿qué tiene que producir mi célula? Sustancias antioxidantes. De hecho, mi célula produce muchas sustancias antioxidantes. Muchas. Mi célula ya está en capacidad, porque durante el proceso de respiración celular se producen muchas sustancias oxidantes. Entonces, metes en la cabeza, oxidante es una sustancia que le encanta andar robando electrones. Y todos los compuestos dentro de mi cuerpo, para que funcionen bien, no tienen que ser alterados ni en su estructura física ni en su estructura química. Ustedes le roban un electrón a una proteína, ¿esa proteína funciona? No. Le roban solo un electrón, o le roban un elemento químico, le agregan un electrón, o le agregan un elemento químico, ¿qué pasa con esa proteína? Deja de funcionar. Ya pasa a ser afuncional, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahora sí entienden, hay muchas bacterias que no van a resistir mucho a sustancias oxidantes. Entonces, ¿qué hace esta célula con la finalidad de destruir esta bacteria? Comienza a aumentar la respiración celular. ¿Con qué finalidad? De producir muchas sustancias oxidantes, que esas sustancias oxidantes destruyen a quién. ¿Qué tienen que producir la bacteria para resistir a las sustancias? Sustancias antioxidantes. Entonces, un ejemplo. ¿Ella qué puede producir? Un ejemplo, hay bacterias que sí producen ¿qué? Es una enzima. Entonces, la respiración celular es por ese estallido respiratorio. Como mi célula produce sustancias antioxidantes, le van a afectar las sustancias oxidantes que se producen en la respiración celular. ¿Le van a afectar? ¿Sí o no? No, no es cierto. No le afectan. Como si hay mucha respiración celular, ¿qué va a pasar con las sustancias antioxidantes? Van a ser más, ¿no es cierto? Pero ¿con qué finalidad se estalla esa respiración celular? ¿De destruir a quién? A la bacteria. Entonces, como la respiración celular se produce agua oxigenada, va a haber más agua oxigenada, para mi célula no es problema, porque ella también produce catalasa. ¿Qué hace la bacteria? Produce catalasa. ¿La catalasa qué es?
destruye el agua oxigenada. O sea, ¿en qué la destruye? En agua más oxígeno, y el oxígeno se va por la respiración, ¿cierto? Se mezcla con el CO2 y se va. Y el CO2 se mezcla con el agua, se forma ácido carbónico y se va. Así es el proceso. ¿Se entiende? Entonces, ese es otro factor de virulencia. La bacteria produce producción de sustancias antioxidantes. Un ejemplo tenemos la catalasa. Vamos a ver más porque hay más enzimas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ya son 3:43. Verán, jóvenes, vamos rápido a hacer una, no sé si avanzamos a hacer una práctica, lo tenía que dar. Pero ustedes lo que van a hacer bastante en el tema de microbiología son los antibiogramas. ¿Ya? ¿No les tenemos más antibiogramas? No. Verán, les voy explicando, déjenme sacar el proyector, porque si necesito el proyector.